Bueno, gente, así arrancamos este nuevo video. Les cuento que como se los dijimos por ahí en asunto de cuánto cuesta mantener la moto, a veces se juntan todos los gastos y esta vez se nos juntó uno que es la Tecnomecánica y el otro que es el SOAT. Más o menos los dos mal contados. Yo creo que pueden estar contando por ahí 1 millón de pesos colombianos, más o menos 250, 280 dólares, depende a cuánto esté el cambio. Vamos a ir a hacer la Tecnomecánica. ¿Qué es lo que pasa con la Tecnomecánica? Que es un procedimiento, en mi opinión, y últimamente muy controversial en Colombia, porque ¿qué le hacen? Gran duda. Supuestamente le revisan suspensión, le revisan gases, bueno, un poco de cosas que ahora vamos a ver porque vamos a ir a llevarla. Y lo otro es el SOAT. Uy, pilas con eso. Porque a mí el año antepasado, yo compré un SOAT por una página de internet, no recuerdo, creo que era Sura. Y me tumbaron, como dicen por ahí. Y yo salí a viajar con Mau, fuimos a Bogotá, venimos a Medellín, bueno, hicimos un viaje súper largo y cuando ya llegué a Armenia me di cuenta que me llegaron 3 multas de 1.500.000 porque no tenía SOAT, supuestamente. Así que pilas con eso, porque ahora estoy embalada para pagar eso. Entonces, gente, nos vamos, yo creo que ya nos vemos en la entrada del CDA, ojalá no nos molesten por grabar y al final del video vamos a comprar el SOAT también. Entonces, gente, nos fuimos. Bueno, llevémosla acá. Vamos a traerla para acá. Cambiamos de planes. Te recibo la matrícula. Vamos a hacer Tecnomecánica, te informo. Dice la norma que para hacerte la Tecno debes retirarle las maletas de tu moto. Vale. Voy a preguntar si de pronto los inspectores que están en la línea de motos me dicen que no las quiten. Ok. Porque como puedes ver, toda la pista está llena de cámaras del CICO. Ellos son los que han hecho. Ok. Entonces puedo preguntar si no pueden. No. Vale. Bueno, por acá nos dicen que para la Tecnomecánica, pues hay que quitar las maleticas que tiene la moto, que es en las frontback, que le llama. Entonces ya va a preguntar, pues lógicamente si está dentro de la ley se quita. Si toca, toca. Lo importante es que quede dentro de la ley. ¿Qué precio tiene la Tecnomecánica? Cada 2.35 para cualquier modo. Vale. ¿Reciben débito? Cualquier medio de pago. Vienes recomendado para el lleno como cliente del CDA. No, pasamos. La verdad la íbamos a llevar acá al lado, pero que si no tenía la pistica. Bueno. Entonces íbamos a pasar al frente, pero pues tuvimos esta y todo esto mismo. Yo la cámara la quito, claro, yo no la voy a dejar ahí. Más o menos cuánto se demora. Por ahí 1 horita y media más. Sí. Bueno, gente. Bueno, dicen que tenemos que subir al turno 5, al piso, no sé, subir al piso 2 y me atienden con el turno número 6. La muchacha dio cuenta que estábamos grabando. Entonces, de acá podemos ver la moto. Entonces vamos a sentar a ver la moto en ese punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Y es que la moto se va por las estaciones. Supuestamente cada estación pues hace algo. Ahí ya quedó lista. Entonces el precio está en 234.000 pesos. Yo les coloco por acá a ustedes en dólares también los precios, pero empiecen a sumar. Vean, 264.000 más 264.000 más 264.000 más 264.000 más súmele. Pues ¿qué le hacen? Pues le hacen como una serie de, es como un paso a paso. Ahora vamos a ver ese paso a paso, qué es lo que es, porque ellos entregan como un listado con el estado de la moto y también de los carros. Entonces dicen como que en esta parte bien, en esta parte más o menos, dio estos números, dio tal cosa y dio tal otro. Entonces, gente, a esperar. Más o menos el proceso va como entre 1 hora y 2 horas, lógicamente dependiendo también el número de motos, lógicamente si usted madruga, ¿cierto? Eso digamos que la demora no es tanto pues como el centro de diagnóstico, sino es también la hora que usted llegue. Eso es normal, es como los restaurantes, ¿sí? Si usted llega a la hora del almuerzo, se va a demorar un poquito más. También aclarar que este no es el CDA que yo les dije que me habían recomendado pues como con un tema de dinero. No, este no es, a ese otro jamás iría. Entonces para que esto quede pues muy claro lo que se está diciendo. Bueno, llegó el turno de esta muchacha. Vamos a ver cómo
cómo les va con ella. Y la tienen que subir como unos rollos. Me disculpan el pulso. No sé qué le harán en esos rollos. Creo que es algo pues como de la suspensión. Ellos toman fotos, registran la moto. La encendieron. La prendió así que cargara la bomba. Revisan luces. Sí, ellos tienen ahí como un tema de detector para mirar cómo está el tema de las luces. Y van haciendo todo el registro, ¿cierto? Y van haciendo el registro que después sale en el acta final de la moto. Prueban frenos y pasa para el otro lado. Prueban pito, luces. Si ahí empiezan a probar todas las intensidades, tema de la luz, que si esté funcionando bien, están viendo un registro chévere. La moto sube, quién sabe qué es lo que le revisarán ahí, ni idea. La suspensión, sí señora, están revisando la suspensión y ya ahí sigue para otra estación. Ay, no fui capaz de pararla. Se estaba quedando como colgado. Ay, papá, no le deja vuelta con tanta confianza. Y listo, se la hallaron para allá. Bueno, ¿qué les podemos decir? Ya nos llamaron, lógicamente la moto pasó, la moto está entera. Entonces vamos a recogerla. La verdad, muy amables. Eso no lo puedo negar, me pareció gente muy amable, pero tengo mis reservas, no tan reservadas, acerca de la revisión. Ahora al final les voy a decir qué me pareció según lo que alcancé a ver, porque sí quería ser como prudente para grabar. Salimos por acá de la Tecnomecánica, ya nos entregaron la moto. Bueno, cómo no ser amable con la cantidad de motos que entran y la cantidad de plata, ¿cierto? Acerca de la revisión como tal, sí tengo una opinión. Y esa opinión puede ser una opinión impopular o muy popular. Y yo siento que más que ser por parte del centro de diagnóstico, siento que el asunto es más de gobierno. Entonces, parce, ya nos vemos con esas opiniones. Les vamos a decir en cuánto sale el SOAT también de la moto. ¿Listo? Entonces, gente, así nos fuimos y nos vemos ya entonces para hablar de los detalles sobre la opinión de la Tecnomecánica, del lugar, de los costos y todo ese asunto. Bueno, gente, listo ya el tema de la Tecnomecánica y les voy a decir el tema de mi opinión con este asunto. Primero, no sé cuál es la Tecnomecánica que le hacen. Si ustedes vieron, la moto pasa y le revisan la suspensión, sí, le revisan, le hacen como así, la estrujan y tal. Muy técnico el asunto, sí, le miran las luces, sí, tiene un costo de 234.000 pesos colombianos. Por acá les coloco en dólares el asunto. Pero mi pregunta es, ¿dónde está lo tecnomecánico? ¿Miran si la moto frena? Sí, porque ahí hacen la prueba de frenado, pero las pastillas pueden estar a una semana de fallar. Las pastillas pueden tener una semana de vida y la moto te va a frenar, a la larga va a frenar. Hay unos frenos más largos, unos más cortos, pues la moto va a frenar. ¿Qué pasa a la semana que esa moto se quede sin pastillas? Y yo sé que acá viene el asunto, uno estarán de acuerdo, sí, si uno paga 234.000 pesos, la revisión debería ser mucho más a fondo. Y acá brincarán, y yo sé que las personas que brinquen son los que mantienen las motos caídas o los carros caídos. Parce, últimamente en Colombia se han visto casos muy tristes. Un bus en el que se transportaba un grupo de estudiantes del grado 11. En donde, como ustedes lo vieron, se han perdido muchas vidas inocentes. Cayó por un abismo, más de 10 ocupantes murieron. Porque a veces hay cosas que no cuadran. Y acá yo no estoy criticando el CDA, yo critico es el gobierno. El CDA a la larga hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer esas revisiones que el gobierno decidió, quién sabe cómo, que era lo suficiente para dar un aval de que los vehículos estaban aptos y seguros
para transitar las calles colombianas y las vías colombianas. Ahora, si son tan complicados con la tecnomecánica en Colombia y se hacen ver como muy seguros y todo, ¿por qué vemos ciertos tipos de vehículos en la calle como si nada? Esta gente, ¿qué clase de convenio tiene? Esta gente, ¿qué número guardado en el celular tiene? ¿A quién llamaron? Así como me lo ofrecieron a mí hace tiempo que fui a hacerle la tecnomecánica a mi carro, que me dijeron, no se preocupe que yo llamo para que pase, deme usted 50.000 pesitos y no hay problema. Y claro, 50.000 pesos puede salir mucho más económico. Al parecer a muchas personas esos 50.000 pesos sale mucho más barato que una vida, ¿no? Entonces esa es la crítica que yo tengo. En mi opinión, el CDA muy amable, la gente muy formal, fueron rápidos, me pareció muy organizados, está muy aseado el lugar, pero lo que le exige el gobierno a esos centros es lo que sirve o no. Ya lo dejo a discreción suya. Es un tema de moral bien complejo. Ahora les voy a mostrar cuánto sale el SOAT para completar este video y ver cómo el asunto de la tecnomecánica, cómo el asunto del SOAT. La tecnomecánica ya lo vieron, el SOAT lo vamos a ver en la aplicación, porque con el SOAT hay que tener mucho cuidado porque en Colombia hay muchas estafas sobre el SOAT. Entonces, como ustedes lo vieron al principio del video, Alu, cuando compró el SOAT, ella lo compró en una página y en una página clonada. Me tumbaron, como dicen por ahí. Y ya te multan en la calle y a ti nadie te responde, entonces la persona queda con la deuda del SOAT porque ya tiene que comprarlo y con la multa. ¿Quién controla eso? Pues no se sabe. El gobierno sencillamente se encarga es de cobrar y abrochar al ciudadano, porque el gobierno nunca abrocha al delincuente. Entonces, esta vez lo vamos a comprar por Rappi. Yo ya lo he comprado varias veces por la aplicación de Rappi, pues digamos que como con la confianza de que Rappi, la app, sea más dura de clonar, ¿cierto? Luz ya pasó por esta mala experiencia, muy mala experiencia. Entonces en Rappi, ojo que esto no es publicidad paga, en Rappi hay una parte que dice SOAT, ¿sí? Tú colocas los datos y ya te da el valor. Coloca los datos y dice, estamos cotizando tu SOAT. Entonces acá sale que el SOAT, por ahí les voy a subir un pantallazo, tendría un costo de 762.400 pesos. Yo sí estuve averiguando la vez pasada y el SOAT en algunas aseguradoras por página puede salir 20.000 pesos más barato, pero está... Te pueden estafar como a mí. Pero te pueden estafar y eso es una estafadura. 761.400 pesos, por acá lo colocamos pesos colombianos y en dólares, eso se paga anual, acá hay que aclararlo, la Tecno y el SOAT son anuales, entonces eso es lo que hay, acá está la suma de esos dos valores y son un gasto que nos llegaron el mismo día. Voy a hacer un paréntesis y algo que les recomiendo que hagan cuando compren el SOAT, cosa que yo no hice ese día. Okay. Y es que después de que ustedes lo compren, verifiquen en el RUN, creo que es, sí, que ya les aparezca, porque yo no lo hice, me confié, supuestamente me llegó como el PDF y yo dije ya con eso. Y resulta que después de que yo revisé el correo, ni el correo aparecía. O sea, cuando ya me di cuenta que tenía las multas, yo dije, pero es que yo compré el SOAT. Y fui a revisar el Gmail y no, el correo por ningún lado. Entonces... bueno, ahí aprendí que hay que revisar. Bueno, pero ese apunte está bueno porque normalmente cuando uno hace el trámite, si tú compras el SOAT hoy, él empieza vigencia al otro día. ¿Dónde lo puedes revisar? En la página de RUN, como dice Lu. Ojo, esa está muy buena aclaración porque, parce, esperen hasta que el otro día aparezca la vigencia en la página oficial del gobierno. ¿Sí? Entonces ya saben, ahí están los dos valores. Parce, verdad, estafa, negocio, mentira. Yo lo veo más como negocio. Si a ellos les dicen, revise que la pintura no tenga polvo y pasa a la tecnomecánica, revisan que no tenga polvo y pasa a la tecnomecánica. Hagan cuentas, ustedes lo vieron, ¿cuántas motos no pasan en un día? Parce, yo creo que pueden pagar 100 motos. 100 motos por 234.000 pesos. Ay. Entonces, parce, chao, y seguimos en las preparaciones de esta nueva etapa del viaje. Pilas que lo barato sale caro.